Bueno, queridos estudiantes, buena tarde en estos momentos cuando estoy haciendo esta grabación. Bienvenidos pues a esta segunda entrega de esta introducción en la evolución humana, la segunda entrega de estas clases ya previamente grabadas con el objetivo de brindarles pues información suficiente para pues que ustedes puedan realizar unos excelentes textos argumentativos a partir de lo que ustedes ya han trabajado en lengua castellana, ¿cierto? Entonces, sin más preámbulo, bienvenidos a esta segunda entrega, donde vamos a concluir pues algunas evidencias científicas que indican cuáles son nuestros antecesores posiblemente más directos o más cercanos. Sin embargo, a partir de lo que les había comentado en la clase pasada, aún sigue siendo un misterio exactamente cuáles son esas cualidades tan particulares que nos hacen humanos y cuáles o cuál hubiera podido ser ese antecesor que nos pudo heredar esas cualidades como el razonamiento abstracto, por ejemplo, como ese lenguaje articulado que nosotros tenemos en estos momentos. Sin más, entonces bienvenidos, queridos estudiantes de noveno. Entonces vamos a iniciar. Aquí, bueno, tenemos pues nuestra presentación. Recordemos nuestra etiqueta. Partimos que pues la dinámica de estas clases grabadas pues va a ser un poquito diferente, igual que la clase pasada. Espero que ya dentro de el, el canal, ¿cierto? Se está proyectando esta clase, ya ustedes estén muy juiciositos, tomando nota, ¿cierto? Que se hayan identificado correctamente con los correos institucionales y en cuanto a las preguntas, recordemos que va a ser la misma dinámica de la clase pasada. Vamos a tomar nota, ¿cierto? Vamos a hacer las preguntitas, las vamos a consignar en nuestro folder y ya cuando regrese de la licencia, pues con mucho gusto pues aclaramos esas inquietudes que yo sé que muchos de ustedes van a tener, ¿cierto? Recordemos en estos momentos tener apagado nuestro micrófono, nuestra cámara y el chat, pues obviamente para simplemente actividad académica. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a empezar nuestra activación con un pequeño videíto. Entonces, atentos, por favor. Millions of years before industry, agriculture, and civilization, the world stage was set for one creature's unprecedented rise. The story of humanity's evolution began about 7 million years ago, when the human lineage broke away from that of chimpanzees. Over time, an ensemble cast of over 20 early human species, or hominins, came to the fore. Most became extinct, while others might have been ancestors to today's humans. Each species exhibited varying degrees of human-like physical and behavioral traits, such as large brains, small teeth, bipedality, and tool use. These hominins fell into three major groups: early hominins, Australopithecines, and Homo genus. Humanity's earliest relatives lived between 7 and 4.4 million years ago in Africa. Having most recently shared a common ancestor with chimpanzees, they had many ape-like traits, such as a small cranial capacity. However, fossils show that some ancient hominins were also beginning to show human-like characteristics, such as small canines that were likely used more for eating and not for hunting or fighting. The next phase of hominin evolution involved primates called Australopithecines. They lived between 4.4 and 1.4 million years ago across the African continent. Like their ancient brethren, Australopithecines had some ape-like traits. However,
Changes in the skull, spine, and legs indicate a notable shift toward a very human-like trait, consistent bipedal locomotion. The third and current phase of human evolution involves members of the genus Homo. The earliest Homo species likely date to more than 2 million years ago, making them a contemporary of some Australopithecines. But unlike earlier hominins, who exhibited a mosaic of ape and human-like traits, Homo species were becoming distinctly more human. Their cranial capacity was growing larger than any other hominins. They developed sophisticated stone tool technology, and they became the first to control fire. These physical and behavioral adaptations, along with advancements in technology, allowed some Homo species to be the first to migrate out of Africa and explore the rest of the world. While a cast of over 20 hominin species have walked this earth, only one remains. Homo sapiens, shaped by millions of years of evolution, embarked on a journey of exploration and industry its ancestors could have only dreamed. Bueno, entonces la intención con este corto videíto es precisamente pues hacer como un recorrido de lo que abordamos en la clase pasada, ¿cierto? Y pues adelantarnos, como dar un abrebocas a lo que vamos a ver el día de hoy, haciendo referencia pues a ese género Homo que aparentemente dio origen pues a los humanos modernos, ¿cierto? Entonces, la idea es precisar, de pronto socializar algunas características propias de cada uno de estos antecesores. Entonces, teniendo en cuenta en que habíamos hablado la clase pasada, pues estábamos abordando todo el género Paranthropus y aquí tenemos un espécimen muy reconocido, Paranthropus boisei, ¿cierto? Y se puede decir que este fue el último representante de este género de Paranthropus boisei, en este caso. Y recordemos que en un primer lugar los Paranthropus eran asociados o eran clasificados con los Australopithecus. Dependiendo de la bibliografía que consultemos, pues nos vamos a dar cuenta que pueden encontrarlos clasificados como Australopithecus o ya separados en un género aparte denominado Paranthropus. ¿Listo? ¿Cuáles eran como esas características del Paranthropus boisei, cierto? Pues básicamente estimamos que este vivió aproximadamente hace 2 millones de años, de 2 millones de años a 1 millón de años. Digamos que también era una característica fundamental de este homínido, era esos enormes molares, ¿cierto? Según comparaciones anatómicas que se han hecho con Homo sapiens, con nosotros, estos molares eran 4 veces más grandes que los de nosotros, ¿no? Para que tengamos como una relación. Pues según las evidencias científicas que tenemos, aparentemente en cuanto a su peso y estatura, eran muy parecidos a los Australopithecus, que vimos en la clase pasada, y se dice que vivió en un ambiente muy seco, ¿cierto? Muy seco, digamos que también en comparación de los Australopithecus. También estos, pues obviamente esos molares nos indican que tenía unas mandíbulas muy, muy fuertes, ¿cierto? Y esto le permitía pues acceso a las raíces y esos tallos gruesos, ¿cierto? Para extraer pues sus nutrientes necesarios para llevar a cabo sus actividades diarias. Y un dato también muy importante, aparentemente convivió por lo menos con homos, o sea, ya con el género que dio descendencia a nosotros, por ejemplo, aparentemente convivió con Homo habilis, Homo ergaster y con Homo rudolfensis, pues, para tenerlo en cuenta. Observemos pues la evidencia fósil, observemos esa mandíbula bien robusta, ciertos molares bien grandes, y pues la recreación científica de cómo probablemente fue este homínido. Bueno, aquí tenemos pues más registros fósiles de este Paranthropus, ¿cierto?
vemos los dientes que hemos encontrado y aquí hacen una comparación muy interesante entre la mandíbula del Paranthropus y de un Homo, el Homo ergaster, ¿cierto? El Homo ergaster pues ya era un Homo muy cercano a nosotros, que más adelante pues vamos a profundizar. Observemos pues ese cuadro comparativo entre las dos mandíbulas, entre un género Paranthropus, ¿cierto? Y el género ya Homo ergaster, ¿cierto? Homo, el género, la especie ergaster. Bueno, entonces, aparentemente dentro de ese árbol evolutivo, por un lado, obviamente está la base, los Australopithecus, ¿cierto? Y a partir de solo Australopithecus, pues se formaron los Paranthropus, ¿cierto? Que ya vimos cuáles fueron, pues a nivel general. Y por otro lado aparece pues esa rama de Homo, ¿cierto? Ese Homo, ese género Homo que probablemente dio origen a la especie humana. Aquí tenemos el Homo habilis, aparentemente el Homo más antiguo encontrado hasta el momento. Este vivió entre más o menos 2.5 millones de años hasta 1.6 más o menos millones de años. He encontrado fósiles que datan de esa antigüedad. Y aquí pues ya encontramos un cambio significativo respecto a los Australopithecus y respecto a los Paranthropus, ¿cierto? Se evidencia un incremento muy notable en el tamaño cerebral, ¿cierto? Respecto a los Australopithecus. También evidenciamos que era un cráneo mucho más redondo también en comparación con los Australopithecus y los premolares de este Homo habilis eran más delgados y un poco elongados, ¿cierto? En cuanto a, perdón, en cuanto a su altura, chicos, también era muy similar a la de los Australopithecus, más o menos de 1.3 metros de altura y en cuanto a su peso aproximadamente unos 40 kilogramos, ¿cierto? Eh, digamos que también evidencias en cuanto a los fósiles que hemos encontrado, pues sus dedos eran curvos, lo que implica que tenía una vida muy activa digamos, de manera arbórea, ¿cierto? Es decir, se la pasaba mucho en los árboles y por eso pues esos dedos curvos nos indican eso. Ten en cuenta pues que el cráneo respecto a los Australopithecus y Paranthropus, pues digamos que cambia bastante y de pronto podríamos decir que se asemeja mucho más a la de nosotros, ¿cierto? A la de ese humano moderno. Observen también pues esa representación de los científicos basados pues en esta evidencia fósil. También encontramos uno muy famoso, el Homo ergaster. Des en cuenta pues el registro fósil que tenemos. Probablemente las cuencas de los ojos pues todavía son muy grandes en comparación a las de nosotros actualmente, ¿cierto? Y tenían pues como unos predominantes bajo ese cráneo. Y aquí la representación de cómo probablemente fue ese Homo ergaster se data que aproximadamente apareció hace 1.8 millones de años y desapareció más o menos hace 1.5 millones de años. Respecto al Homo habilis, pues mayor inteligencia aparentemente respecto a sus antecesores, incluidos los Australopithecus, y digamos que los científicos han determinado que esta mayor inteligencia le permitió eh, digamos que colonizar nuevos hábitats, ¿cierto? Que otros homínidos no lo habían hecho hasta el momento. También se dice, chicos, que era un homínido omnívoro, ¿cierto? Y también se ha establecido que ya este Homo ergaster incluía proporciones de carne dentro de su dieta, ¿cierto? Digamos que en cuanto a su morfología como tal, pues digamos que permite evidenciar que eran mucho más grandes respecto a los antiguos Homo, a sus antecesores, y los Australopithecus y los Paranthropus. Estamos hablando más o menos entre 1.60 metros y 1.80 metros de estatura, ¿cierto? Eh, Importante también, algunas hipótesis mencionan que probablemente el Homo ergaster ya tenía un lenguaje de cierta manera articulado, ¿cierto? Y pues digamos que, como bien lo hemos dicho, pues son hipótesis.
aparentemente pues de los registros fósiles que hemos encontrado hasta este momento. Démonos cuenta y digamos que estas evidencias fósiles, pues cuando son más completas, pues nos permiten determinar más o menos cómo era su comportamiento, qué tipo de alimentación tenían, si de pronto ya podían establecer algún tipo de sociedad y pues determinantes características como pues un lenguaje articulado que aparentemente pues el ergaster ya tenía. Dense en cuenta pues un sistema óseo casi completo de esta especie ya extinta, ¿no? Entonces son registros fósiles que pues a lo largo del tiempo se han venido encontrando y pues que continuamente reevalúan pues ese árbol filogenético que estoy tratando de representarles y mostrarles. Vuelvo y digo, chicos, es un árbol filogenético general. Si fuéramos más específicos, pues nos tomaríamos más el tiempo, pero pues la idea es que abordemos a nivel general, que nos acerquemos pues a esta historia evolutiva que es supremamente interesante y que todavía tiene muchas cosas por escribir. Bueno, entonces ya pasamos a uno un poco más reciente, hablamos del Homo erectus. El Homo erectus vivió más o menos entre 1.2 millones de años y unos 500.000 años. Tense en cuenta que en cuanto a tiempo, pues es más reciente según la datación que se ha hecho. Importante también, aquí ya hay un salto más grande respecto al anterior Homo y hablamos de instrumentos líticos. Cuando hablamos de instrumentos líticos, hablamos de cuchillos que ellos pudieron abordar, de martillos, de algunas puntas que ellos pudieron elaborar con sus propias manos, con sus propios razonamientos, con su propia inteligencia y que servía de pronto para toda su parte alimenticia. Aparentemente el Homo erectus tenía unas particularidades respecto a sus antecesores. Estábamos hablando de que ya este Homo erectus cazaba como tal. De cierta manera también se ha establecido que era carroñero. Y dos factores supremamente importantes. Este Homo erectus ya era nómada, ¿cierto? Es decir, se desplazaba por diferentes territorios y diferentes hábitats. Y ya usaba el fuego para cocinar. El fuego, digamos que implicó un gran cambio a nivel alimenticio en los homos y ya más adelante veremos cuáles fueron las implicaciones de cocinar los alimentos, sobre todo la carne. En cuanto a su hábitat, pues habita pues, al aire libre, zonas tropicales y en cuevas y aparentemente ellos ya hacían abrigos naturales, con lo que encontraban en el entorno, ellos ya hacían abrigos. Estamos hablando de una especie que vivió hasta hace más o menos 50.000 años, relativamente reciente. Bueno, encontramos uno mucho más cerca de nosotros. Estamos hablando del Homo heidelbergensis, ¿cierto? Se pronuncia así, de esa manera. Vemos pues la evidencia del fósil, vemos pues esa representación científica a partir de esos restos fósiles y digamos que este se ha establecido que apareció hace más o menos 500.000 años y vivió hasta hace más o menos 250.000 años, sobre todo en Europa y África, ¿cierto? Según pues los restos fósiles que hemos encontrado, pues aparentemente tenía una estatura más o menos de 1.75 metros, ¿cierto? Y digamos que se consideraban como una especie bastante robusta, fuerte, ¿cierto? Inclusive se ha establecido que estos sujetos, o esta especie mejor, pesaban alrededor de 100 kilogramos y sus cráneos eran bastante grandes. Importante también, hallazgos importantes. A esta especie se le atribuye una hacha en mano. Ellos ya eran capaces de hacer algo parecido a una hacha, ¿cierto? Y en cuanto al hábitat de este Homo heidelbergensis, básicamente habitó en bosques de robles, que con el tiempo se transformó pues, en hábitats mucho más pantanosos. Digamos que a partir de este Homo se ha establecido que probablemente el fuego era como una práctica generalizada entre todos los Homos en este tiempo ya que se han encontrado muchas evidencias de fogatas en diferentes sitios geográficos alrededor del mundo, sobre todo pues en lo que fue Europa y África específicamente. Aquí básicamente vemos
un esquema que nos muestra pues esa extensión geográfica de este Homo. Dense cuenta que se han registrado evidencias fósiles pues en todo lo que tiene que ver de África y sobre todo Europa a lo largo pues de todo este tiempo que pues han atribuido pues a reconocer esta especie con pues algunas particularidades y con unas diferencias de otros homos, ¿cierto? Bueno, ya nos acercamos, digamos, pues a la evidencia actual. En este momento, pues hablamos de los neandertales, eh, que son pues una especie muy cercana a nosotros. Inclusive, pues algunos científicos han logrado establecer que tenían inclusive cerebros más grandes que nosotros. Hay varias hipótesis que creo que la clase pasada les mencioné. Una de las hipótesis es que aparentemente nosotros los Homo sapiens los llevamos a la extinción y digamos que otra de las hipótesis que digamos se maneja a nivel científico es que nosotros nos cruzamos con ellos y sobrepusimos pues nuestro material genético y eso explicaría por qué algunos asiáticos y tal vez algunos europeos todavía tienen algo de porcentaje de material genético de los neandertales. Sin embargo, por ahora son hipótesis, no hay concreto. Vuelvo y les digo, hay muchos vacíos, digamos, entre todos estos homínidos que no nos permiten establecer cuál es pues, nuestra línea directa de evolución. Sí sabemos que tenemos, en algún momento compartimos un ancestro común con ellos, probablemente nos cruzamos, pero pues no hay nada, digamos, establecido correctamente. Dentro de su taller escrito formativo, pues se encuentran toda esta información. Yo trato de darles como detallitos puntuales que obviamente pues les va a servir para ese texto argumentativo, para la elaboración de ese texto argumentativo. Pues a nivel general del Homo neandertal, básicamente se dice que vivió entre hace 230.000 años hasta 29.000 años. Algo también, unas adaptaciones, pues, que difiere un poco de nosotros. Digamos que se ha precisado que está adaptado a un clima muy, digamos que duro, ¿cierto? Respecto a las temperaturas. Esta especie está adaptada a temperaturas muy bajas, por eso su nariz grande, que le permitía, digamos que hacer como un tipo de termorregulación en su cuerpo. Y lo que aquí les mencionaba, chicos, pues aparentemente sus cerebros eran muy similares a las de nosotros en cuanto a tamaño o probablemente más grandes. En cuanto a su estatura, más o menos tenían 1,65 metros, ¿cierto? Y digamos que su musculatura era un poco más robusta que el Homo sapiens, ¿cierto? Dense cuenta que ya los científicos han podido establecer que ellos vivían ya en grupos organizados como tal, ¿cierto? Más o menos de unos 30 miembros. Y un dato importante, nosotros no somos, o sea, digamos que los neandertales no es nuestro ancestro directo, ¿cierto? Sí, en algún momento compartimos un ancestro común, pero el Homo neandertal no es el antecesor directo del Homo sapiens. Sí se ha podido establecer que tanto el Homo sapiens como el Homo neandertal comparten cerca del 99,5% del genoma. Hagan de cuenta que es una comparación similar en la que nosotros compartimos con los chimpancés, por ejemplo, que estamos cerca del 99%, más o menos 98%, 99% también compartimos en cuanto al genoma, ¿cierto? Si comparamos las dos especies. Y pues los que les mencionaba al principio, posiblemente hubo un cruce genético entre ambas especies, dado pues a partir de unos fósiles que representan pues tanto rasgos morfológicos del Homo sapiens como del Homo neandertal, lo que indicaría un cruce, ¿cierto? Sin saber que probablemente ese cruce haya dado origen a una nueva especie, tal vez extinta, y quiero ser muy enfático en esto. Hemos encontrado algunos homínidos, pero seguramente también hemos dejado de encontrar homínidos que existieron y que podrían darnos como una recreación más exacta de todo ese árbol evolutivo. ¿Sí? Eso en cuanto a los Homo neandertal. Ya que estamos tocando un poquito este tema de los Homo neandertal, la idea es que yo en ese texto argumentativo les proponga de pronto algunos
temas que ustedes podrían desarrollar en ese Homo neandertal, pero esos temas que yo les voy a proponer no necesariamente es una camisa de fuerza, sino simplemente yo de pronto hago una, dos o tres propuestas para la elaboración de ese texto argumentativo a partir de unas temáticas o de una pregunta o de algunas afirmaciones mejor, pero usted también podría proponer otro tema relacionado pues, con la evolución humana que le permita desarrollar su texto argumentativo. Eh, Perdón, aquí me volví. Listo. Me gustaría que observáramos en 30 segunditos más o menos cuáles son como estas comparaciones en cuanto a la sofisticación, en cuanto a la elaboración de algunas armas, ¿cierto? Algunas herramientas que elaboraron cada uno de los homos. En este caso, pues tenemos una herramienta elaborada por Homo habilis, en esta por el Homo ergaster y esta mucho más sofisticada del Homo neandertal. Entonces, 30 segunditos para que por favor lo observemos y hagamos pues una comparación. Treinta segunditos que me sirve para tomar agüita. Bueno, chicos, entonces les cuento una anécdota. En un documental está registrado que los científicos están muy interesados en recrear todas estas herramientas que elaboraban los neandertales. Y les cuento, no me acuerdo si ya les conté en la clase pasada, pero les vuelvo a recordar ya que estamos hablando un poquito más de los neandertales, a un investigador humano en estos tiempos le tomó más o menos año y medio en recrear algunas de esas armas o de esas herramientas creadas por los neandertales. Estamos hablando de un año y medio para un humano moderno, ¿cierto? Que se supone que en algunos momentos también se argumentó que nosotros los humanos éramos mucho más inteligentes que los neandertales y algunas evidencias científicas dicen que probablemente ellos eran igual de inteligentes a nosotros o inclusive más inteligentes que nosotros. De hecho, el primer químico elaborado por una especie humana se le atribuye a ellos. Ahí les cuento eso. Ese químico creado por ellos básicamente se hacía bajo o a partir de unas raíces vegetales y por unos procesos que ellos muy inteligentemente recrearon y elaboraron y postularon, permitían, digamos que, obtener como un pegamento, como algo parecido al neme, y eso le permitía pegar estas herramientas de roca en una astilla o en un palo, pues para hacer su casa. Bueno, retomando un poquito, le tomó año y medio más o menos recrear estas herramientas a este científico y se dio cuenta y establecieron que esas herramientas eran muy eficaces. Hicieron la comparación con herramientas creadas por Homo sapiens más o menos del mismo tiempo y las de los neandertales eran mucho más eficaces, inclusive tienen tanta eficacia que se pueden comparar con cuchillos modernos que estamos elaborando en estos momentos los Homo sapiens, ¿sí? Él después de ya poder elaborar estas herramientas tan filosas, cortaba un pedazo de cerdo, lo tajaba perfectamente, cogía un cuchillo moderno y hacía el mismo corte, un corte totalmente perfecto. Dense cuenta que, por ejemplo, alrededor de esta roca, todo era afilado, igual esta roca, todo era muy afilado y de verdad era una técnica muy precisa que necesitaba elaboración continua y perfección sobre todo. Pues para que un científico humano, un Homo sapiens, le tome un año y medio para aprender a hacer una técnica de estas, pues creo que es de gran relevancia. ¿Sí? Entonces, pues si comparamos cada una de estas herramientas, pues esta se ve un poquito más tosca, ¿cierto? Esta ya la del Homo ergaster se ve un poquito más perfeccionada, un poquito más estética, pero pues las comparamos con las de los Homo neandertales, pues las de los neandertales es mucho más artística en comparación de los Homo habilis y los Homo ergaster. Bueno, ya entrándonos un poquito pues a los Homo sapiens, pues nuestra especie como tal, en alguna bibliografía ustedes los van a encontrar como cromañones y los cromañones hacen referencia pues a esos primeros humanos que vivieron, aparentemente ellos aparecieron hace 200.000 años, es decir, los Homo sapiens aparecimos hace 200.000 años. Y algo muy importante, se ha encontrado que esos cromañones
¿cierto? Como son mencionados por el lugar en el cual se encontraron, ya hacían como entierros paleolíticos, ¿cierto? Es decir, hacían como un ritual para su ser querido, y se han encontrado pues este tipo de entierros. Importante, viéndome un poquito a los neandertales para que ustedes vayan haciendo como un comparativo entre las dos especies. Se ha encontrado y se ha establecido que también los neandertales hacían rituales funerarios, ¿cierto? Para sus seres queridos. Entonces, perdón, disculpe. Perdón. Eh, Les decía que si hacemos un comparativo entre las dos especies, pues cada vez vamos a encontrar características mucho más semejantes, ¿no? Entonces, esto también nos sirve para no creernos tan únicos y saber que también posiblemente hubo una especie igual o más inteligente que nosotros, que por cosas que todavía desconocemos, pues no se ha establecido cuál fue la extinción exacta de los neandertales, qué fue lo que los llevó a esa extinción. Continuamos digamos, como en esa recreación de ese filogenético, pero cada día se escribe un hecho diferente, se descubren nuevos restos fósiles, nuevos homínidos, y eso nos permite pues conocer un poquito más de nuestra historia. Esos cromañones, pues dense cuenta que por acá tenemos el arte rupestre, un poquito, ¿cierto? De los cromañones, que se ha preservado mucho, mucho. Esta roca se encuentra en Francia y debido pues, a esas características donde se encontraba esa cueva, pues se ha preservado pues, este arte de nuestros antecesores cromañones, ¿no? Que ya eran homo sapiens. Bueno, dentro de pues, esa aparición de los Homo sapiens, como bien les he mencionado, no está claro cómo fue nuestra evolución, hay muchos vacíos, no tenemos todavía a alguien directo que podamos decir, este fue nuestro antecesor directo. Sí hay algunas evidencias y pues algunas hipótesis, los científicos pues han promulgado, han tratado de documentar, y dentro de las más sonadas pues encontramos la hipótesis de reemplazo africano y la otra relacionada con la hipótesis del origen multiregional. Básicamente lo que dice la hipótesis de reemplazo africano es que los humanos evolucionamos en África, ¿cierto? Y a partir de esa evolución en África comenzamos a desplazarnos a otros continentes, desplazando a otros homínidos, a otras especies de homínidos. Hipótesis, según hipótesis, la hipótesis del origen multiregional dice que gracias pues al desplazamiento de los Homo erectus en algún momento a otros continentes, aparecieron o evolucionó el Homo sapiens aparentemente a partir del Homo erectus en diferentes regiones o en diferentes sitios geográficos, en diferentes continentes, es decir, que el Homo sapiens evolucionó simultáneamente en varios continentes. Por eso vemos aquí hay una sola flecha que nos indica que el Homo erectus se desplazó a otros continentes, y a partir del Homo erectus, ¿cierto? Y pues selección natural y otros factores evolutivos, nosotros evolucionamos simultáneamente al mismo tiempo en varias zonas geográficas. Hay esa hipótesis y por eso aquí pongo que no es tan claro es cómo es ese desplazamiento se relaciona con el origen del Homo sapiens modernos. Hay esas dos hipótesis, no es tan claro cuál podría habernos dado pues esa evolución y pues documentar perfectamente la aparición del Homo sapiens. Teniendo en cuenta, tengo aquí esta preguntita para ustedes. Le solicito a la persona que está proyectando en estos momentos pues este videíto grabado. Voy a socializar la pregunta y vamos a pausar un momentico esta proyección y vamos a dar más o menos 3 minuticos pues para que los estudiantes puedan compartir esta pregunta, el argumento respecto a esta pregunta. La pregunta dice así: los paleontólogos descubrieron recientemente fósiles de homínidos con características de los seres humanos modernos en sedimentos de 160.000 años de antigüedad en África. ¿Qué hipótesis apoya esta nueva evidencia? Recordemos las dos hipótesis. Una
hipótesis de reemplazo africano, donde el Homo sapiens evolucionó en África, colonizó nuevas zonas geográficas y desplazó otros homínidos, y la hipótesis de origen multirregional, donde a partir del Homo erectus, como el erectus se desplazó por varias zonas geográficas, a partir del Homo erectus evolucionó simultáneamente el Homo sapiens en diferentes regiones geográficas. Recordando esas dos hipótesis, precisamos en la pregunta, ¿qué hipótesis apoya esta nueva evidencia? Teniendo en cuenta esta evidencia, entonces le pido a la persona que por favor pausemos unos 3 minuticos, 2 minuticos, se invite a los chicos a armar, a elaborar su argumento respecto a esta pregunta. Yo posteriormente escucharé pues esos argumentos que estaban mencionando pues y elaborando pues los estudiantes, ¿sí? Si están muy tímidos, entonces le pido a la persona que por favor se seleccione unos 2 o 3 estudiantes para escucharlos. Bueno, suponiendo que ya pasaron los 3 minutos, entonces continuamos. Y voy a tratar de socializar una síntesis, pero de una manera mucho más gráfica de todo lo que les he comentado en estos momentos y lo que llevó a la evolución humana. Entonces vamos a hacer una síntesis, pero mucho más gráfica. Entonces me voy a permitir proyectar un videito muy ilustrativo. Voy a poner sus subtítulos en español. Entonces, todos muy atentos. Humans walk the earth today for one reason. We are survivors. For millions of years, we fought for our very existence. The evolution of Homo habilis and Homo erectus helped shape the Homo sapiens that we are today. One of our early ancestors, Homo habilis, walked this earth 2.4 million years ago. They stood at an average of only 4 feet tall and weighed around 100 pounds. Without the ability to defend themselves against large animals and predators, they were not very high on the food chain. This early human did not seem like a candidate to one day dominate the planet. Early humans still shared some physical similarities with apes. Long arms and thick, curved fingers indicate that Homo habilis survived by living in the trees. After millions of years foraging for sharp rocks, early humans began to manipulate the rocks themselves. Using stone tools to break open bones was a milestone for our evolution. Without the ability to hunt, nutrient-dense foods like bone marrow were scarce for early humans. Scavenging the long-chain fatty acids of the marrow was instrumental to our brain growth. Access to resources catapulted us to the next step in the evolution of the human species, Homo erectus, when we went from the hunted to hunter. 1.8 million years ago, Homo erectus appeared on the continent of Africa and thrived for 1.6 million years. Homo erectus had a tall, slender build, pronounced ridge brow, a recessed chin, and a brain about 3/4 the size of modern Homo sapiens. They were the first of our ancestors to live on the ground, adapting to the savanna by shedding their fur to prevent overheating. Homo erectus was the first human to leave Africa, utilizing the greatest tool at their disposal, fire. Cooking breaks down the proteins inside meat and makes it easier to digest than when raw. As a result, our digestive tracts shrank, which freed up more energy to fuel and grow our brains. The first stone tools currently date back to 3.3 million years ago. The simple technique of chipping one side of a rock to produce an edge existed for over 1 million years before Homo erectus discovered that turning the rock over and chipping the other side would create a more efficient tool, the Acheulean hand axe. Homo erectus moved from one resource-rich environment to the next. They survived on this planet for over 1.5 million years before vanishing, clearing the stage for the next step in human evolution, us. 200,000 years ago, the first Homo sapiens had the same body shape and brain size as modern-day humans.
Because of their increased intelligence, they were on the verge of becoming the greatest hunters on Earth. Homo sapiens created the composite spear, a weapon that propelled them to the status of the top or apex predator. For early Homo sapiens, sinew is a powerful new material for weapon making. Sinew is animal tendon, and it occurs on mammals in many different places. Our Achilles heel tendon is an example of sinew. Homo sapiens used sinew to lash, tie, and sew with. They even used it to make string. This durable tendon has adhesive properties that allowed them to bind stone tips onto spears, giving Homo sapiens a hunting advantage over their ancestors. 125,000 years ago, Homo sapiens ventured out of Africa and onto the Arabian Peninsula. 75,000 years ago, massive climate shifts turned the once lush peninsula into a vast wasteland. Game began to vanish, and early humans could no longer hunt the big animals they were accustomed to eating. They were forced to change their hunting strategies and adapt to this new environment. Such limited resources meant that Homo sapiens suffered, almost to extinction. But once we were able to reach the monsoon areas along the Arabian Peninsula's coast, we utilized the resources of the dry land and the bounty of the sea. 45,000 years ago, our species was exploding in numbers, causing local plants and animals to be consumed faster than they could recover. This forced Homo sapiens to expand into new lands and onto oceans, and this meant they had to acquire a new skill, raft building. Homo sapiens learned another skill too, weaving. They transformed grasses and reeds into baskets, containers, and even traps. At that time, Homo sapiens also created a specialized and efficient cutting tool, the knife. From there, Homo sapiens continued to evolve until they became what we are today. Their story of evolution is something still in us, the ability to survive and to adapt as we need to, when we need to. Bueno, esto un poquito pues para hacer como la síntesis, digamos, y ya de como darle un cierre, digamos, a todo ese recorrido histórico hasta la evolución humana y pues sus principales características, ¿no? También quiero hacer algunas precisiones. El origen evolutivo de la conducta humana es altamente especulativo. Como bien les mencionaba, todavía hay mucho que decir, investigar y sobre todo descubrir. No tenemos claro qué antecesor fue el que nos, digamos, permitió heredar ese pensamiento abstracto, esa cultura avanzada y ese lenguaje tan articulado que tenemos y tan elaborado que tenemos. Es lo que nos hace, son las características propias humanas y que no compartió otro antecesor de nosotros. El más cercano que de pronto se aproximó de lo que sabemos hasta este momento probablemente fue Homo neandertal, ¿cierto? Y de pronto también, que es al personaje que tengo detrás mío, fue el hombre de Denisova, ¿cierto? Que recientemente descubierto, probablemente fueron los que tuvieron más semejanza a nosotros. También otro factor importante, el origen tardío y aparentemente rápido de la cultura humana, compleja, sigue siendo un enigma. No sabemos exactamente pues cómo, digamos que construimos y elaboramos una cultura tan humana, ¿cierto? Lo que a nosotros nos parece tan normal ahorita, se cuenta que no se evidencia en otra forma de vida. Tal vez los primates, otros primates como chimpancés, pues nos dan de alguna manera pues como indicios de cómo pudimos haber elaborado una cultura tan avanzada, ¿cierto? Pero importante precisar que pues digamos que esa conducta humana todavía es altamente especulativa y totalmente un enigma en estos momentos. ¿Qué circunstancias originaron la evolución en el aumento del tamaño del cerebro? Pues de pronto algunos de ustedes han escuchado que pues el consumo de carne, pues sí, relativamente el consumo de carne tuvo que ver con ese tamaño cerebral, pero no necesariamente por el consumo de carne, sino las implicaciones que teníamos nosotros como especie para llegar a ese recurso tan ansiado y requerido en esos tiempos.
y básicamente se le atribuye ese crecimiento de tamaño en el cerebro en los humanos, es básicamente esas interacciones sociales complejas que se establecieron en un principio, ¿cierto? Obviamente otro factor importante, o otra circunstancia, pues esa casa comunitaria de animales grandes, ¿cierto? Eso también permitió que esas interacciones sociales se fueran volviendo mucho más complejas, donde tenían que armar toda una estrategia para poder cazar, ¿cierto? Y aparentemente los antropólogos pues han establecido que los individuos que podían tener o sostener, digamos, como esas interacciones sociales mucho más precisas, pues les permitió pues un éxito, ¿cierto? Y digamos que una mayor proporción de carne, lo cual fue pues muy beneficioso. A partir de eso, de esto que hemos tratado de relatar y de describir, pues aparece algo muy importante y pues obviamente los individuos que tenían mejores interacciones sociales, pues por medio de la selección natural, y podríamos tal vez afirmar que estamos hablando de un tipo de selección direccional, ese aumento del cerebro pues se presentó en toda la especie humana, ¿sí? Para tenerlo en cuenta, y pues una explicación, una hipótesis a partir de algunas evidencias de lo que se cree científicamente por qué se dio ese aumento en el cerebro, ¿cierto? Importante también aquí, pues ustedes se dan cuenta que la cultura humana, digamos que si hacemos una comparación entre evolución de la cultura y la evolución humana, pues la cultura va a 1000 y la biológica va por ahí a 1 km/h, ¿cierto? Si hacemos pues esa comparación. Démonos cuenta, digamos, de algunas revoluciones culturales y tecnológicas que hemos vivido y que han determinado y han propiciado que esa evolución cultural sea mucho más rápida que la biológica, ¿cierto? En primer lugar, pues ese desarrollo de herramientas que comenzó con los primeros homínidos, que los heredamos de esos antecesores de nosotros. Un factor importante, digamos que fue todo ese cultivo y domesticación de animales. A la hora de cultivar una tierra, pues le implicó mucho más éxito reproductivo para el Homo sapiens, ¿cierto? Y también hubo unas transformaciones culturales a raíz de eso. Y la última, pues todo lo que tiene que ver con la revolución industrial, que permitió reducir la tasa de mortalidad y aumentar pues esa expectativa de vida. Gracias a esa revolución industrial, a ese desarrollo de herramientas, al cultivar plantas, a domesticar animales, pues ha hecho que nuestra cultura avance a 1000 por hora, mientras que la biológica pues se ha quedado un poquito respecto pues a esa evolución cultural. Les pongo un ejemplo. Hace 10 años, yo creo que menos, estamos hablando de, sí, 10, 9 años, nadie sabía que era WhatsApp. Ahora pues todo el mundo utiliza WhatsApp, ¿sí? Entonces, dense cuenta cómo ha cambiado tanto en tan poco tiempo. Yo cuando era niño, yo no sabía qué era un celular, por ejemplo. Y ahorita pues el celular es lo más común que tiene cada niño en estos momentos o cada joven. Entonces, para que hagamos, digamos, como ese cuadro comparativo entre la evolución cultural y la evolución biológica. Y me gustaría, ya para ir cerrando esta clase, compartirles eh, esta, esta frase célebre para mí de este biólogo evolutivo, ¿cierto? Stephen, dice así: hemos llegado a ser en virtud de un glorioso accidente evolutivo llamado inteligencia, los administradores de la continuidad de la vida sobre la Tierra. No pedimos que se nos asignara ese papel, pero no podemos rechazarlo. Quizá no seamos los más adecuados para desempeñarlo, pero aquí estamos. Y ya ahora sí, para cerrar, me gustaría que ustedes hicieran o participaran a partir de esta preguntita. Le pido a la persona que está proyectando esta clase que otros 3 minuticos la voy a leer, la voy a compartir y dejamos pues ya para el cierre de la clase y que los chicos de pronto participen. Si están tímidos todavía, no se han soltado, entonces le pido a la persona que por favor 2 o 3 personitas participen, que yo después los escucharé cuando vea la grabación, ¿cierto? Entonces dice así: teniendo en cuenta lo abordado respecto a la evolución humana, ¿qué evidencias de la evolución humana podrías asociar con la lectura realizada en el taller evaluativo de la asignatura de inglés? Ustedes en ese taller evaluativo de la semana pasada, si no estoy mal,
había una lecturita en inglés relacionada con toda la evolución humana. Entonces, ¿qué evidencias que les mostraban en esa lectura podrían comparar, ¿cierto? Podrían asociar con las vistas en la clase de biología? Entonces, 3 minuticos para que de pronto compartan ideas, compartan pues esas evidencias que encontraron en la lectura, en la asignatura de inglés y las evidencias que pues abordamos aquí en ciencias naturales, específicamente biología. Chicos, un abrazo, feliz día, muchas gracias, chao, chao, cuídense.